A los que no he saludado, qué pena no saludar, a los que han estado llegando, bienvenidos en esta mañana. Y como siempre lo digo, me encanta que haya tomado esa decisión de venir hoy, porque podíamos estar decidiendo el estar en casa, hacer actividades con familia, amigos, deporte, cualquier tipo de situaciones podríamos estar haciendo en esta mañana, pero decidió estar, ¿sí?, en esta mañana y juntos a orar, juntos adorar a través de la música, a través de los diezmos y ofrendas, y ahora poder reflexionar en las Escrituras. Y bien, quisiera comenzar esta serie con una pregunta, ¿sí? ¿Y podemos ser sinceros hoy? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hoy sí, es cierto. Vamos entonces a hablar sobre esta pregunta allí en las mesas, y es esta: si pudieras pedirle a Dios, ¿cuántas cosas? Una cosa, ¿sí? Que Dios dice, yo te voy a conceder una cosa, ¿sí? ¿Qué le pedirías? Piensa allí en un momento, una sola cosa que le pudieras pedir a Dios que hiciera, ¿qué le pedirías? ¿Sí? Entonces, si ya la tiene, converse con la persona que tiene ahí a su lado, o en las mesas, o en la parte de atrás, los que están en las sillas. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿A alguien le gustaría compartir? ¿A qué le gustaría? Una sola cosa, ¿sí? Algo que le pediría a Dios que hiciera. Vamos a escuchar a Marisol. Yo le pediría una sola cosa a Dios, que es sabiduría. La sabiduría para poder enfrentar las cosas, para tener como una buena decisión, mucha sabiduría como se la pidió Salomón a él. Bueno, pedir sabiduría. ¿Quién más? Sí, don Adolfo. Pues yo diría que le pediría que me enseñara a pedir como conviene, porque uno tiene muchos deseos egoístas y muchos anhelos de muchas cosas, pero como dice aquí en la carta a los Romanos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Bien, Marco Aurelio. Hermano, yo al Señor le pediría o le pido siempre la salud. Teniendo salud hay muchas cosas, pero lo primordial en uno es la salud. ¿Una más? ¿Quién? Yo le pediría a Dios que mi familia llegue a sus pies. Muy bien. No, ya me da pena decir lo que yo he pedido. Todos tan espirituales, tan bonitos, ¿sí? Y yo tan carnal, ¿ah? Esta pregunta es muy importante, porque depende de esta pregunta es lo que más valoramos, lo que hay más en nuestro interior que más quisiéramos hacer, ¿sí? En esta semana, haciendo este estudio, bueno, ¿yo qué le pediría a Dios? Y lo primero que se viene a la mente, y pues dijimos que había que ser sincero, ¿cierto? ¿Sí? Yo le dije, Señor, sáname las manos, ¿sí? Estoy con un problema de dermatitis muy, muy intenso. Y la dermatóloga me dijo, pues no puede cocinar, no puede lavar, no puede hacer esto, no puede hacer tal cosa. Mejor dicho, consígase otra persona. Y yo, ¿cómo así? Así me lo dijo literalmente. No puedo hacer muchas cosas con las manos porque el agua me irrita, las frutas me irritan, las verduras me irritan, todo me irritan y se me empieza a pelar los dedos, ¿sí? Entonces uso guantes, pero si uso guantes, entonces la humedad también me irrita. Y yo, ay, Señor, si pudiera pedir una cosa, sáname las manos, ¿sí? Porque a mí me encanta cocinar, me encanta hacer cosas de labores que las manos me impiden, ¿sí? Por eso digo, y qué pena ser tan carnal, ¿cierto? ¿Sí? Pedir en esto que quisiera que Dios hiciera conmigo, ¿cierto? Y la dermatóloga me dijo, eso no tiene cura, ¿sí? Aprenda a vivir con ello. Entonces, esta pregunta es muy importante, porque revela lo que más que valoras. Y hoy vamos a ver en nuestra serie que el tema de hoy, es haz esto para acercarte a Dios. Y hoy vamos a ver al rey David en el Antiguo Testamento.
Y cuando hablamos del rey David, no sé tú, pero yo diría, uy, el rey David es una persona que hizo grandes hazañas, ¿sí? ¿Qué hizo el rey David? ¿Qué escuchamos del rey David? Mató a un gigante, derrotó a los filisteos, era un gran rey, ¿cierto? ¿Sí? Y uno diría de este hombre, wow, qué cosas tan espectaculares, y compararnos con él sería como algo demasiado difícil. Pero hoy quiero presentarles en esta mañana que al igual que él y yo tenemos, y que todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas en común. Porque sí, él en realidad tenía cosas muy buenas, ¿sí? Y cuando se trata de tomar decisiones, también él toma decisiones igual que cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando se trata de decisiones, entonces es igual que nosotros, porque él tenía muy buenas intenciones, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con esas buenas intenciones? A veces falló, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, él tenía una buena intención de tener una familia recta o correcta, pero la familia de él fue un desastre, sus hijos, ¿sí? Y eso lo hemos visto a raíz de mensajes que hemos hablado. Él era una persona que era muy bueno para las guerras y esto, pero tomó malas decisiones también en su parte de ceder a las tentaciones. Tanto así que miró a una mujer, la deseó, la codició, llevó a su esposo a la batalla para que muriera y él quedarse con ella, y ya luego entonces en medio de esa situación él pierde un hijo, y esa cantidad de situaciones de desastres de su vida lo llevan a tomar malas decisiones. Y él quería agradar a Dios, pero también en su vida habían decisiones que le llevaban a perder el rumbo de su vida. Y a sus hijos, uno de sus hijos trató también de matarlo y lo empezó a buscar para matarlo. Pero David, en medio de esos momentos, toma decisiones que impactan su vida, toma decisiones que le ayudan a seguir adelante. Y espero que en esta mañana este mensaje sea muy alentador, sea de mucha esperanza para algunas personas que se sienten débiles, que se sienten sin esperanza, que se sienten que les falta fe, que hay algo que necesitan tomar decisiones para su futuro. Y hoy estamos iniciando esta serie que le hemos titulado Decisiones para el futuro. Y es importante, ¿sí? Porque seamos honestos, todos queremos ¿qué? Tomar buenas decisiones, ¿cierto? ¿Quién quiere aquí tomar malas decisiones? Todos queremos tomar buenas decisiones en nuestra vida, pero ¿cómo? ¿Cómo tomamos buenas decisiones cuando tal vez no estamos en nuestro mejor momento? Cuando nos sentimos cansados, cansadas, agotadas, emocionalmente no estamos bien. Así que lo que vamos a hacer en estas 6 semanas es pensar en el futuro. Y vamos a ver 6 diferentes personas en la Biblia y cómo realmente ellos pensaron en el futuro. Entonces, vamos a ver hoy al rey David, que él decidió de antemano priorizar la intimidad con Dios. Vamos a ver la siguiente semana, que es muy importante para nuestro tiempo contemporáneo, a Job, quien tomó la decisión de buscar la pureza sin importar lo que pasara. Luego la tercera semana vamos a ver a Ana, que tomó la decisión de confiar en Dios sin importar lo que sucediera. La cuarta semana vamos a ver a Nicodemo, quien decidió buscar la verdad. Quinta semana Abraham, que decidió obedecer sin importar lo que Dios le pidiera. Y por último vamos a ver a José, quien decidió creer en el llamado de Dios para su vida. 6 semanas, 6 personajes donde nos van a ayudar a tomar decisiones. ¿Para cuándo? Para el futuro, ¿sí? Y espero que no se pierda ninguna de estas. Así que hoy comenzamos entonces con David, quien antes que nada, en medio de todos sus defectos, decidió priorizar su intimidad con Dios. Eso fue lo que él hizo, ¿sí? Ahora, ¿el por qué hizo eso? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué decide estar cerca de Dios? Y la respuesta
es esta, y es que David decidió de antemano hacerlo, porque así como él nunca termina cerca de Dios, ¿cómo? Accidentalmente. Miren, yo ya llevo alrededor de 20 años en el ministerio y nunca he conocido a alguien que me diga, mire pastor, yo estaba en el sofá viendo televisión todo el día y de repente vino algo que me permitió hablarle a otros de Cristo. ¿Pasa eso? No. Otro diga, uy, mira Fercho, que yo estaba todo entonado, tomando, fumando, y de repente entonces empecé a hablarle a la gente de Jesús. ¿Pasa eso? No, no pasa, ¿sí? O que alguno pueda decir, es que yo estaba en el tráfico y estaba estresado, estresada, y empecé a maldecir al que estaba delante y al que estaba atrás, y al otro lo miraba feo, y de repente llegó el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Pasa eso? No. ¿Por qué? Porque si yo quiero estar cerca de Dios, ¿qué necesito? Tomar esa decisión. ¿Ser qué? Intencional. Eso no va a pasar por accidente, en que yo quiero estar cerca de Dios y ya espero a que ocurra algo. No, amados, no ocurre eso, ¿sí? Y por eso David tomó una decisión, y por eso es importante que tengamos presente esto, amados. No hay intimidad sin ¿qué? Sin intencionalidad. Dígale a la persona que tiene a su lado, no hay intimidad sin intencionalidad. Yo debo ser intencional para poder ¿qué? Tener intimidad. Y esto lo vemos en nuestro matrimonio. No te acercas a tu pareja si no trabajas en estar cerca de ella. Si tú quieres ser intencionales con tus hijos, ¿qué debes hacer? Si quieres conocer las pasiones de ellos, sus hobbies, lo que más anhelan, lo que más quieran, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a ellos, ser intencionales en conocer. Si yo quiero ser un buen trabajador, pues eso no va a ocurrir de manera accidental. Yo necesito también ser intencional en hacer algo para poder ser un buen trabajador. Y lo mismo es cierto con Dios. Nunca estarás cerca de Dios accidentalmente. Necesitas, amado, necesitas estar cerca de Dios, ser intencional para poder tener esa intimidad con Dios. Así que vamos a ver cómo David nos enseña, ¿sí? En este Salmo 27, y vamos a tomar de él el 24. Y dice aquí en la pantalla, Salmo 27, versículo 4, ¿sí? Y dice, solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida, así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Vamos, antes de reflexionar en qué pidió David, vamos a ver qué no pidió David. Y David no dice, bueno, Señor, una cosa que quiero es tener más mujeres. Eso no pidió ahí. O que pueda decir, yo quiero una cosa, es más riqueza, porque tampoco la pidió. O tener un templo o un castillo mucho más grande, con más torres, o tener más ejército. Él no pide eso. Dice que una cosa pido al Señor, y es que habitar en la casa, ¿sí? Los fines de semana, todos los días de mi vida, por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Y aquí vemos cómo David solo pide una cosa. Lo único que le pide al Señor es que yo habite en su casa todos los días para contemplar su hermosura y buscarlo en su templo. Y eso que está pidiendo está por encima de lo que él tal vez pretendía en su humanidad. Él deseaba, él anhelaba querer estar en la presencia de Dios, experimentar su gloria, ver la hermosura de su santidad en su templo. Y si Dios me dijera que pidiera una cosa, pues nosotros por lo general siempre
pues pedimos de acuerdo a lo que valoramos o lo que creemos que es importante. Y para David, ¿qué era importante entonces? Estar en la presencia de Dios. Era lo más importante que él anhelaba, que él deseaba, ¿sí? Y por eso es importante que tengamos presente que si queremos que Dios dirija nuestros pasos y tomamos buenas decisiones para el futuro, ¿qué necesitamos? Estar cerca de Él, poder estar cerca, ¿sí? Y si quieres estar cerca de Dios, nunca estarás cerca de Dios, ¿cómo? Accidentalmente. No va a ocurrir así con un clic y ya. Hay que tomar la decisión de si quieres tener intimidad con Dios, debes hacer algo, debes buscar esa intimidad con Dios. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo puedo buscar esa intimidad con Dios? Así que echemos un vistazo a la luz de lo que nos dicen los Salmos, el por qué para David era tan importante el poder priorizar su intimidad con Dios. Y vamos entonces, Salmo 63, versículo 1 al 3. Dice, ay venga, Wilson, ¿alcanza a leer ahí? No, bueno, ¿quién tiene ojos? Ojos, sí, listo, Paola. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Gracias, Paola. Entonces aquí David está diciendo, Dios mío, ¿de qué? De madrugada. ¿Sí? De madrugada quiero estar. Pongámonos en las alpargatas de David, ¿sí? El querer buscar esa presencia de Dios y el decir, hombre, yo estoy esperando hasta que ya la luz del sol empiece para poder estar cerca de Dios. Y luego dice, mi alma, ¿qué? Mi alma tiene sed, ¿sí? Mi carne te anhela. ¿Eso qué dice de David? Pasión, ¿sí? Ese deseo de querer estar con Él. Pregunta, solo para usted, ¿tenemos esa misma pasión, ese mismo deseo para estar con Dios? ¿Queremos que amanezca para que podamos disfrutar de la presencia de Dios? Ajá, sí. Dios pone eso en nosotros. Pero, amados, seamos sinceros. Aquí David estaba desesperado por la presencia de Dios. Ese era su mayor desespero, estar en la presencia de Dios. Pero seamos sinceros. Mire, yo tengo una hija ya que va a cumplir próximamente 2 años. Y los que tienen hijos saben a qué me refiero cuando los hijos se enferman. Algunos dicen, ¿eso qué causa? Angustia, desespero, ¿sí? Hace 20 días, más o menos un mes, nuestra niña en la noche empezó a vomitar. Cada 7 minutos vomitaba, luego cada 10 minutos empezó a vomitar. Llamamos a Emi, ella empezó a vomitar como a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana llegó Emi. Y eso fue un desespero para nosotros de, uno quisiera que uno como padre le pasara eso a uno, y no a qué, a los niños, ¿cierto? Y eso causa en nosotros que desespero, causa en nosotros ansiedad, causa en nosotros impotencia, ¿cierto? ¿Sí? Y yo analizaba esa situación y yo digo, yo no me siento tan desesperado por buscar la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros lo que tenemos es prioridades en cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Soy claro con esto? ¿Sí? Y mire que eso nos pasa tan a menudo, ¿sí? Porque estamos pensando en nuestra vida. Y no digo esto para quejarme y decirme, no, pues es que entonces soy un mal hijo de Dios. No se trata de esto, sino que muchas veces yo no me siento desesperado por la presencia de Dios. Y les soy sincero con esto, no lo soy, ¿sí? Pero cuando hay cosas que traen a mí desespero, como mi hija, mi familia, eso sí trae desespero o ansiedad. O tal vez
desespero en el trabajo, desespero en el cuidado de los hijos. Y yo ahorita estoy en esa etapa inicial de formación, pero algunos ya tienen hijos adolescentes. ¿Y cómo es formar hijos adolescentes? ¿Sí? Y ahora algunos ya están en la etapa universitaria. ¿Cómo es esa otra etapa en la vida universitaria? Y ahora otros ya los hijos están por fuera. Y todas esas etapas que traen en nosotros, angustia, desespero. Y David nos está diciendo que una cosa, está desesperado. Y él no quiere decir que él no hacía nada o que eso era David y nosotros vivimos vidas diferentes. Cada etapa viene con desafíos. Y aquellos que tal vez trabajan demasiado le dan su prioridad a ello. Buscan el éxito, buscan querer ser mejores trabajadores. Y esas batallas nos mantienen nosotros despiertos, ¿sí? En la noche pensando, nos llegan 2, 3 de la mañana pensando y desesperados en eso. Y David, ¿qué era lo que lo desesperaba? Dice que temprano o de madrugada buscaba a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entonces buscar a Dios? No es que entonces tenga que estar a las 4:30 de la mañana despierto para poder buscar al Señor. No, eso lo hacía David, era una práctica para él. Pero sí, mientras nosotros estamos esperando el transporte público, mientras vamos en un vehículo, mientras esperamos una cita médica, sí, a veces las citas médicas, uy, sí que están demoradas, ¿cierto? ¿Sí? O medicamentos, ¿sí? Mientras estemos en eso, en vez de estar muchas veces mirando redes sociales o mirando contenido, ¿qué podríamos hacer? Buscar esa presencia de Dios. ¿Ser qué? Intencionales en esa presencia de Dios, ¿sí? Y por eso lo que quiero decirles en esta mañana es que al igual que David, ya sea en esa situación de desespero, necesitamos buscar a Dios. Si queremos que nuestra vida funcione de una mejor manera, necesitamos buscar a Dios. Y algunos han tratado de cambiar algo en sus vidas, pero no ha podido, por alguna otra razón. ¿Qué necesita? Ser intencional en buscar a Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Como les digo, en la mañana o en la tarde o en la noche, buscar a Dios en una oración, buscar a Dios a través de su palabra, de estar rodeados con otras personas a través de un grupo de conexión. Tenemos varias herramientas que nos permiten estar cerca de Dios. Y sea lo que sea, amados, nada puede llenar ese vacío, porque ese vacío solo lo puede llenar ¿quién? Dios. Y necesitamos ser intencionales entonces en esto. ¿Por qué también estaba desesperado David? Y está desesperado por la palabra de Dios. Salmo 19, 7, 8 y 10. Salmo 19, ya está buscando el 9. Salmo 19, 7, el 8 y el 10. Y dice en esta versión Reina Valera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces, David, ¿por qué estaba desesperado también? Por la palabra de Dios, ¿sí? Y él dice la ley, ¿sí? Y en la ley así que aquí se está haciendo referencia a la palabra de Dios. Dice: estoy desesperado por la palabra, y usa varios adjetivos para hablar sobre lo que para él era importante acerca de la palabra de Dios. Son perfectas, la palabra es perfecta, ¿sí? Son más dulces que la miel. Y esa es la palabra de Dios que hace por nosotros. Es dulce a nosotros, nos guía,
representa en nosotros frescura y tomar buenas decisiones. La palabra de Dios, ¿qué hace? Guía nuestros pasos. Y cuando estemos solos, la palabra de Dios trae consolación. Cuando te sientas atascado, atascada, o deprimido, deprimida, o te sientas ansioso, ansiosa, la palabra de Dios trae fortaleza a nuestras vidas. ¿Ha hecho eso en nuestras vidas la palabra de Dios? Eso ha hecho en nosotros. Y por eso es importante buscar la palabra de Dios. Y por eso decía, ¿cómo hacerlo? Pues en momentos que tenga un espacio de su día, poder hacerlo, ¿sí? Tenemos también los devocionales en el WhatsApp, donde puede ver un texto, puede ver una lectura y puede empezar a meditar poco a poco si de pronto le dificulta el tener una Biblia. Pero también la Biblia la podemos adquirir en una Biblia, en un celular. Miren lo que podemos tener hoy, acceso para poder estar en la palabra. Y número 3, también David nos dice algo que él se sentía desesperado, y es por la iglesia de Dios. Salmo 92, versículo 13, y el Salmo 122, 1. Salmo 92, 13 dice lo siguiente: plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y el 122.1 nos dice: yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. Y mire cómo David habla acerca de lo importante que era para él ir a la casa de Dios. Para él el templo representaba la presencia de Dios. Para nosotros la iglesia es un lugar de gran importancia, pero hay que tener claridad en esto, ¿sí? Y es que la iglesia no es que, no son las paredes, ¿sí? La iglesia somos ¿qué? Somos nosotros, ¿sí? Y es importante tener claro esto, porque no es el lugar, son las personas. Y esto lo vimos nosotros en tema de pandemia. Cuando estábamos en pandemia no nos pudimos reunir. ¿Y cómo fue emocionante la primera vez que nos reunimos acá un domingo después de pandemia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto hace falta cercanía, hace falta contacto, hace falta poderle saludar a otra persona que no había visto hace tiempo, ¿sí? Y es importante también, a pesar que hoy tenemos tecnología donde podemos estar en la casa, ver el video de YouTube o ver música cristiana, hacer todo tipo de cosas en la casa y prácticas cristianas, siempre va a ser importante que esto, reunirnos, ¿sí? Y dice, yo me gozo, me alegro con los que, y yo le diría en estos tiempos, los que toman la decisión de querer venir a una iglesia y reunirnos. Y miren, la iglesia tiene tantas bendiciones, el ser parte de una comunidad de fe trae tantas bendiciones, y quisiera enumerarles solo algunas de las bendiciones que para mí ha sido la iglesia. Y como les digo, la iglesia no es un lugar, porque yo no crecí aquí en la iglesia de San Luis, ¿sí? A la edad de 13 años yo conocí al Señor en la iglesia bautista en Armenia, en la primera iglesia, y allí fue donde empecé a desarrollar los dones que Dios me permite tener. Fue allí, estando en la iglesia, donde me permite también empezar a estudiar una carrera universitaria. Fue allí en la iglesia donde conocí a lo que es ahorita mi esposa. Y fue en la iglesia donde ya me permite ahorita venir con mi hija. Y mire todas las bendiciones que trae el poder ser parte de una iglesia. Y fue en una iglesia donde yo prediqué mi primer sermón. Menos mal ustedes no lo escucharon, porque eso fue un desastre, ¿sí? Yo ya hasta dije, yo no sirvo para esto, ¿sí? Pero fue en la iglesia donde yo prediqué y algunos me escucharon y dijeron, muy bueno, ¿sí? Ah, ok. Gracias por esas palabras de aliento. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿sí? Pertenecer, ser parte de una iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Sí? La iglesia es un lugar, personas donde podemos estar y que somos personas ¿cómo? Imperfectas.
Entonces hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque es que ese ya me mira feo, porque es que ese no me saluda, porque es que ay, la música a veces es tan aburrida, ay, porque es que a veces el predicador le da uno hasta sueño o dice cosas que de pronto no son. Y entonces empezamos a sacar pretextos en cuanto a lo que es la iglesia. Y sí, la iglesia es así. Pero lo más importante de la iglesia, ¿qué es? Este componente. Y eso es lo que nos permite poder seguir siendo iglesia. Así que te animo a esto. Y con eso ya voy terminando. Te animo a pensar en el futuro y reconocer que no solo lo necesitas a Él hoy, sino que también realmente vas a necesitar la presencia de Dios. ¿Cuándo? En el futuro. Pero es algo que tú necesitas decidir. Y no va a ser algo accidental, va a ser algo ¿qué? Intencional. Y como es la frase que decíamos ahorita, no hay intimidad sin intencionalidad, ¿cierto? ¿Sí era esa? ¿Sí? No hay intimidad sin intencionalidad. Y si tú quieres tomar buenas decisiones en tu vida, si quieres que tu vida pueda ser lo que Dios quiere que sea para en futuro, ¿qué necesitas hacer entonces? Buscar la presencia de Dios. Y esta mañana cantábamos esa canción de temprano, yo te buscaré, de madrugada, y esa canción fue sacada de esa porción de este Salmo 63. Y como les digo, no necesariamente tenemos que hacer ciertas prácticas de estar 18 horas en la presencia de Dios para poder estar cerca de Él, no. Y no les estoy diciendo que entonces dejen sus trabajos, sus ocupaciones para poder estar cerca de Dios, tampoco se trata de esto. Sino que sea intencional en su día a día. ¿Qué cosas puede hacer en su día a día para empezar a alimentar esa relación con Dios? Y tal vez algunos en esta mañana dicen, uy, mi relación con Dios la siento lejana, la siento distante. Siento que hay algo que necesito hacer, pero no sé cómo hacerlo. Pues entonces empecemos, como dice David, buscar que desesperadamente la presencia de Dios. Empiece por un versículo, 2 versículos. En la mañana solo agradecer tal vez por lo que Dios permite que pueda hacer en la noche, poder agradecer lo que hizo en el día. Pero es que paso a paso, poco a poco. Porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero cuando queremos hacer muchas cosas, no hacemos nada. ¿Y qué nos dice David que debemos hacer? Una sola cosa. Y si necesitamos a Dios pedirle sabiduría, pues que todos los días entonces empecemos a decir, Señor, dame sabiduría para el día de hoy, para poder enfrentar las situaciones de mi día a día, para poder alimentarme de la mejor manera, para tomar buenas decisiones, porque seamos sinceros, a veces nuestras emociones nos juegan una mala jugada y tomamos decisiones impulsivas y no basado en lo que la presencia de Dios nos puede llenar y hacer. George, ¿iba a decir algo? Que nos ayuda mucho la oración, porque la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. En la medida en que nosotros nos acercamos a Dios en oración, el Espíritu de Dios nos ayuda, porque si no sabemos cómo orar, dice la palabra de Dios que Él nos ayuda. Entonces tenemos que ser conscientes que nosotros somos templo donde habita el Espíritu de Dios, donde habita Dios. Y esa cotidianidad donde nosotros nos examinamos, ¿cierto? Donde nosotros nos confrontamos con el Señor a través de su palabra, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos confronta. Si estamos en pecado, nos confronta. Si necesitamos ser renovados, nos renueva. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿verdad? Jesús lo dijo. Entonces, en la medida en que uno se acerca a Dios, Él dice que Él se acerca a nosotros. Esa es la clave, dice, ¿verdad? Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces, si nosotros nos acercamos intencionalmente, como está el estudio hoy, Él se acerca a uno. Y Él dice que Él no nos rechaza.
Entonces es maravilloso uno poder acercarse a Él y Él nos ayuda. Cómo orar nos da esa intencionalidad, nos convence. Bien, lo que dice George tiene mucho sentido referente a que Dios nunca nos rechaza y nunca va a decir, no, con usted ya no más, es que ya he luchado tanto. No. Dios dice que podemos ir una y otra vez. Y aquellos que tal vez se sienten así, que dicen, pero es que volver otra vez a Dios con lo mismo. Y Dios quiere eso, que volvamos nuevamente a Él, que estemos en esa búsqueda con Él. Porque si no vamos a estar buscándolo a Él, vamos a estar buscando otras cosas. Y es mejor entonces estar con Él, porque lejos de Él, es tan difícil. Es difícil. Si estando con Él esta mañana el devocional del grupo musical, si estando con Él a veces es difícil, las tentaciones, las pruebas, las dificultades, pero Él nos ayuda en esas situaciones. Ahora estar lejos de Él, ¿cómo será de difícil? Así que les animo, amados, ¿sí? Y no estás aquí por accidente. Gracias a Dios por el perdón, gracias a Dios por la nueva vida. Y hoy podemos tomar una nueva decisión, de decir, yo esta semana voy a ser intencional. Voy a buscar un poco más al Señor. Pero recuerde, mientras más queramos buscar al Señor, ¿qué va a hacer el enemigo? Más ocupaciones le va a poner, más obstáculos, más situaciones, ¿sí? Va a pasar, va a ocurrir. Pero si yo tengo el deseo y la decisión, porque decir, estoy desesperado por Dios, vamos a poder hacerlo, pero solo guiados de la mano de Él. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque trae aliento. Tu palabra trae lo que nuestra alma necesita en esta mañana. Y hablo para aquellos que sienten que este mensaje era para ellos, que sienten que necesitan ser renovados nuevamente, buscar nuevamente de tu presencia, ser alimentados por tu palabra. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué cosas necesitamos? Y necesitamos empezar por una cosa, y que en esta semana podamos pensar en una cosa que podamos hacer que nos permite estar cerca de ti. Danos sabiduría, danos entendimiento, permítenos acercarnos a tu palabra para poder comprender lo que tú tienes para nosotros. Y gracias por esta iglesia, Señor, gracias por esta comunidad de fe que nos permite poder ser parte y poder cantar juntos, poder tener el disfrutar de cumpleaños de aquellos que este mes lo tuvieron, y es una gran bendición. Gracias, Señor, por ese espacio de pertenecer a una comunidad de fe, donde también sé que mis otros hermanos y hermanas son débiles, luchan con tentaciones, con pruebas, pero seguimos allí en pie para animarnos, fortalecernos. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos y queremos seguir adelante hasta cuando tú decidas que ya partamos de esta tierra. Gracias, Señor, por este tiempo, y permítenos dentro de 8 días por poder también aprender acerca de Job y cómo decide él priorizar su pureza antes de cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerden que vamos a iniciar un estudio sobre hermenéutica. Entonces es un estudio académico, es netamente académico, ¿sí? Vamos a tener guías para estudiar, es virtual. Entonces los que no se han terminado de inscribir, inscríbanse en Consara, ¿sí? Ya vamos a empezar el próximo lunes, no mañana, sino el próximo lunes, ¿sí? Para poder esta semana entregarles las guías. Y ¿cómo? 7:30, lunes 7:30 virtual, ¿sí? Va a ser virtual, pero vamos a tener guías físicas para que usted pueda llenar allí en casa. Entonces los que quisieran estar en este curso, entonces inscríbanse porfa con Sara. Nos vemos el miércoles entonces en nuestro tiempo también de estudio bíblico virtual.